Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Estoy súper emocionada de que estén viendo este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta del mundo de las telenovelas turcas y, en particular, los rumores de romance que siempre nos tienen al borde del asiento. Y sí, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que honestamente nos dio tantísimas alegrías con su química en Love is in the Air. El título Hande y Kerem más cerca que nunca, rumores de romance, un nuevo capítulo en su historia, creo que lo dice todo. Vamos a desmenuzar estos rumores, a analizar las pistas, a ver qué está pasando realmente entre estos dos, porque seamos honestos, todos queremos saberlo. ¿Están juntos de nuevo? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos que saben cómo hacernos hablar? Hoy vamos a explorar todo esto y más. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición, una que me ayuda muchísimo y que sé que a ustedes no les cuesta nada: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, los chismes, las novedades, todo lo que les encanta. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Así que sin más preámbulos empecemos a hablar de Hande y Kerem. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, comenzó en el set de Love is in the Air, o Sen Kalkam para los puristas. Fue allí, en la piel de Eda Yildiz y Serkan Bolat, donde nació una química que traspasó la pantalla. No era solo una buena actuación, era algo más. Era una conexión real, una atracción palpable que los fans notamos de inmediato. Las miradas, los gestos, las risas, todo indicaba que algo estaba pasando. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en surgir. Y para nuestra alegría, resultaron ser ciertos. La serie, ambientada en el mundo de la arquitectura y las flores, nos cautivó desde el primer episodio. Eda, una joven soñadora que busca una beca para estudiar en el extranjero, y Serkan, un empresario exitoso y un tanto distante, se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que empieza como un trato comercial, rápidamente se transforma en algo más. La dinámica entre ellos era explosiva, llena de momentos cómicos, dramáticos y, sobre todo, románticos. La química era tal que el público no podía evitar enamorarse de Eda y Serkan, tanto en la ficción como en la vida real. Durante el rodaje y luego, ya fuera de él, Hande y Kerem se dejaron ver juntos. Paseos por Estambul, cenas románticas en restaurantes de moda, publicaciones en redes sociales llenas de guiños y complicidad, todo confirmaba que estaban saliendo. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Los dos eran jóvenes, talentosos, guapos, y estaban enamorados. Los fans estaban enloquecidos. Crearon un fandom enorme, y todas sus acciones eran seguidas de cerca. Era la pareja perfecta. Y durante un tiempo nos regalaron momentos increíbles. Las declaraciones de amor en público, los mensajes cariñosos en Instagram, todo era felicidad. Se les veía disfrutando de viajes, compartiendo con amigos y familiares, y transmitiendo esa energía positiva que los caracterizaba. Hande, con su belleza natural y su carisma, conquistó corazones. Su interpretación de Eda, una joven valiente, soñadora y luchadora, la consagró como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, con su atractivo físico y su talento actoral, también se ganó la admiración del público. Su interpretación de Serkan, un personaje complejo y con matices, lo convirtió en un ídolo. La pareja en conjunto era irresistible. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. La noticia nos rompió el corazón a todos, porque aunque a veces las relaciones no funcionen, a nosotros, como fans, nos gustaba mucho verlos juntos. No dieron muchos detalles, pero se especuló con diferentes razones: diferencias de agenda, incompatibilidades, presiones mediáticas. En fin, cosas que suelen suceder en la vida de las celebridades. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las parejas de famosos, comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. Se habló de celos, de proyectos profesionales incompatibles, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La separación, obviamente, generó mucho revuelo.
Los fans expresaron su tristeza en las redes sociales, y muchos se preguntaron qué había pasado. Pero como suele pasar, la vida sigue. Ande y Kerem continuaron con sus proyectos profesionales. Ande siguió brillando en nuevas series como Love is in the Air, y Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos. Ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar del dolor. Ande se embarcó en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, continuó trabajando en el cine y la televisión, consolidando su carrera y ganándose el respeto de la crítica. Pero para muchos, la chispa de la esperanza seguía encendida. ¿Volverían a estar juntos? ¿Era el fin de su historia o simplemente un punto y aparte? La idea de una reconciliación siempre estuvo presente en la mente de los fans. Las imágenes de ellos juntos, las escenas de Love is in the Air, y la magia que compartían en la pantalla, hicieron que la idea de que volvieran a estar juntos fuera algo muy atractivo. Y aquí es donde entramos en la parte interesante, la que nos trae aquí hoy, los rumores. Desde hace un tiempo han surgido indicios que sugieren que Ande y Kerem podrían estar más cerca que nunca. ¿Qué pistas tenemos? Vamos a analizarlas detenidamente. Primero, tenemos las redes sociales. Sí, las redes sociales son el pan de cada día para saber sobre las celebridades. Si bien es cierto que después de la ruptura, dejaron de publicar fotos juntos, o de interactuar demasiado en las redes, en los últimos tiempos, la dinámica parece haber cambiado. Han vuelto a compartir me gusta en publicaciones, a comentar fotos, y en general, a mostrar una actitud más amistosa. Pequeños detalles, pero que no pasan desapercibidos por los fans más observadores. Y créanme, los fans son expertos en detectar cualquier señal. Las redes sociales son un reflejo de la vida de las celebridades, y los fans las siguen con lupa. Un me gusta, un comentario, una mención, todo es analizado al detalle. La forma en que se comunican en las redes sociales es un indicador importante, ya que es público y visible para todos. Los fans analizan los mensajes subliminales, los emojis, los hashtags, todo es interpretado como una posible señal. En este caso, el hecho de que Ande y Kerem hayan vuelto a interactuar en las redes sociales es significativo. Después de un tiempo de distanciamiento, este cambio en la dinámica sugiere que la relación entre ellos ha evolucionado. Puede ser que estén construyendo una nueva amistad, o quizás, que estén retomando el contacto que tuvieron en el pasado. Segundo, las coincidencias. Sí, las coincidencias. Han sido vistos en los mismos lugares en el mismo momento. Por supuesto, esto no significa necesariamente que estén juntos, pero sí levanta sospechas. ¿Casualidad? ¿O simplemente se están dejando ver para despistar? Lo cierto es que cuando dos personas que han tenido una relación importante se cruzan, y sobre todo cuando son famosos, todas las miradas se centran en ellos. Y en este caso, las miradas se fijan en el lenguaje corporal, en las sonrisas, en la forma en que se miran. Las coincidencias son otro factor importante. Los paparazzi, siempre al acecho, han capturado imágenes de Ande y Kerem en los mismos lugares. Si bien es cierto que podrían ser encuentros casuales, la frecuencia de estas coincidencias es lo que despierta la curiosidad. Los fans analizan las fotos, los vídeos, y buscan pistas sobre lo que podría estar pasando. El lenguaje corporal es clave. La forma en que se miran, si hay contacto físico, si hay risas y complicidad, todo es analizado. Los expertos en lenguaje corporal pueden interpretar las señales que emiten, y determinar si hay atracción, amistad, o simplemente respeto mutuo. Tercero, y quizás lo más relevante, las declaraciones indirectas. Han hecho declaraciones, ya sea en entrevistas o en redes sociales, que sugieren una buena relación, un cariño mutuo. Han hablado el uno del otro con cariño, han elogiado su trabajo, su personalidad. Y aunque no han confirmado ni negado nada sobre una posible reconciliación, estas declaraciones dejan abierta la puerta a la esperanza. Y como fans, de eso es lo que más nos importa. Las declaraciones indirectas son otro punto clave. En entrevistas, tanto Ande como Kerem han hablado del otro con respeto y cariño. Han elogiado su trabajo, su talento, su personalidad. Estas declaraciones, aunque no confirmen una relación romántica, sí demuestran que hay una buena conexión entre ellos. Los fans se aferran a estas declaraciones, y las interpretan como señales de esperanza. Cada palabra, cada gesto, cada elogio,
todo es visto como una posible señal de que algo bueno podría estar pasando. Además, hay algo más que debemos tener en cuenta, el respeto mutuo. A pesar de la ruptura, Andy y Kerem siempre han hablado bien el uno del otro. Se respetan, se admiran, y eso es algo muy importante. Demuestra madurez y también la posibilidad de que con el tiempo puedan volver a estar juntos. El respeto mutuo es un factor clave en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. El hecho de que Andy y Kerem se respeten, a pesar de la ruptura, demuestra que han madurado y que han superado los problemas del pasado. Esta actitud es importante ya que sugiere que podrían mantener una buena relación, y que incluso podrían considerar una reconciliación en el futuro. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Andy y Kerem están juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que simplemente sean buenos amigos, que hayan superado sus diferencias y que mantengan una relación cordial. Podría ser que estén saliendo en secreto, que estén esperando el momento adecuado para hacerlo público. O podría ser que simplemente estén coqueteando con la idea de volver a estar juntos. Lo cierto es que la química entre ellos sigue existiendo. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que hablan el uno del otro. Y eso, para nosotros, los fans, es suficiente para soñar. Soñar con un reencuentro, con un nuevo capítulo en su historia. La incertidumbre es parte de la emoción. Los fans se debaten entre la esperanza y la cautela. No hay una respuesta definitiva, pero la posibilidad de una reconciliación es lo que los mantiene enganchados. La química entre ellos, el cariño que se profesan, y la historia que compartieron, todo esto alimenta la esperanza. ¿Y qué opinan los expertos? Los expertos en farándula, los periodistas especializados en el mundo de las celebridades, también han notado estos indicios. Muchos creen que podría haber una reconciliación en camino. Otros, por el contrario, son más cautos, y prefieren esperar a que haya una confirmación oficial. Pero en general, la opinión es que Andy y Kerem están más cerca que nunca. Los expertos en farándula analizan las noticias, los rumores, y las señales que emiten las celebridades. Sus opiniones son importantes, ya que ofrecen una perspectiva profesional sobre el tema. La mayoría de los expertos coinciden en que hay indicios de una posible reconciliación, pero también señalan que es importante esperar a una confirmación oficial. En resumen, lo que podemos decir es que los rumores de romance entre Andy Ercel y Kerem Bürsin están más vivos que nunca. Tenemos pistas, indicios, declaraciones indirectas, pero no tenemos una confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos sigue existiendo, que se respetan y que se admiran. Y eso, para nosotros, es suficiente para soñar. La conclusión es clara, la historia de Andy y Kerem sigue siendo un tema de interés para los fans. Los rumores de romance, las pistas y la incertidumbre, todo esto crea una expectación que mantiene a los fans enganchados. La esperanza de una reconciliación sigue viva, y la historia de amor entre ellos sigue siendo un tema de conversación. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué esperamos ver en el futuro? ¿Qué nos gustaría que pasara? A mí personalmente me encantaría que Andy y Kerem volvieran a estar juntos. Creo que hacen una pareja fantástica, y me encantaría volver a verlos compartir su vida, sus éxitos y sus momentos felices. Pero por supuesto, lo más importante es que ellos sean felices. Si están juntos, si están separados, si son amigos, lo importante es que tomen las decisiones que los hagan felices. La esperanza de verlos juntos es muy fuerte. Los fans tienen una imagen romántica de ellos, y la idea de que vuelvan a estar juntos es muy atractiva. Pero al final del día, lo más importante es que sean felices, y que tomen las decisiones que les hagan bien. Y mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, seguiremos analizando las pistas, seguiremos hablando de ellos, y seguiremos disfrutando de su talento. Porque al final del día, eso es lo que hacemos, disfrutar de las historias que nos regalan, de las emociones que nos transmiten. Y en el caso de Andy y Kerem, la historia que nos han regalado es, sin duda, una de las más bonitas. La pasión por las telenovelas turcas y la conexión emocional con los actores, es lo que mantiene a los fans enganchados. Las historias que nos regalan, las emociones que nos transmiten, todo esto es parte de la magia. Y en el caso de Andy y Kerem, la historia que nos han regalado es especial, y los fans la valoran mucho. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué opinan?
¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. La interacción con los fans es fundamental. Los comentarios, las opiniones, las teorías, todo esto enriquece el debate y hace que la experiencia sea más interesante. La comunidad de fans es grande y el intercambio de ideas es algo que se aprecia. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya mantenido al borde del asiento. Como siempre ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Y como les dije al principio, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas y por supuesto, para no perdernos las novedades de Hande y Kerem. Y por último pero no menos importante, denle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que también se enteren de estos rumores y podamos debatir juntos sobre el tema. Ayúdenme a crecer el canal. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así que me gusta, compartir, suscribirse y la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Adiós.